Ok, entonces vamos a seguir con las alajot de Tefilín. Estamos en la alajá 19 del capítulo 10, del capítulo 25. Y veníamos hablando de las verajot que se hacen en el tefilín del brazo y el tefilín de la cabeza, de que no se debe interrumpir entre uno y otro, que si interrumpes entre uno y otro tienes que hacer doble verajá, incluso bajo la última opinión que vimos, aunque no es la práctica al menos nuestra de Chabad. Si interrumpes entre el brazo y la cabeza, tienes que hacer dos brajot en el tefilín de la cabeza. Right, that's the last thing we saw here. So vamos a seguir. 19. Rame de Barima Muirin. ¿Cuándo aplica esto de que hay que decir brajá por haber interrumpido entre el tefilín del brazo y el de la cabeza? Que shediver mi inyanim she'enam letzorech hanachat tefilín. Cuando interrumpiste hablando de cosas que no son necesarias o relacionadas a ponerte los tefilín. Aval, im hifsik be'inyanim shehem nitzrechim lo leanachat tefilín, pero si lo que interrumpiste fue hablando de cosas relacionadas con los tefilín, ein ze hefsek, esto no se considera una interrupción, ven sarich levareja la tefilín shel rosh al mitzvah tefilín bilbad, entonces solo tienes que hacer una braja sobre el tefilín de la cabeza, que es al mitzvah tefilín, o en el caso de Chabad no hacemos ninguna, o dependiendo de tu costumbre, that's how it works. So, por ejemplo, que dice así, te pones el tefilín del brazo y le preguntas a alguien, ¿lo puse bien? Antes de ponerte el de la cabeza, hablaste, pero no es una interrupción, porque estás preguntando si me puse bien el tefilín del brazo. O sea, no es algo que no está relacionado con los tefilín. Eso es parecido a cuando te lavas las manos para hacer amotzi en Shabbat y no puedes hablar. Pero si dices, pásame la sal, que lo necesito para hacer la amotzi, no se considera una interrupción. Eso es una idea similar a esta. Ok, Jaf, 20. Abalejatjila, pero lo ideal es Asur leafsik ben birkat filim shel yad leanachat filim shel drosh. Lo ideal es no interrumpir de ninguna forma entre los tefilín del brazo y los de la cabeza. Afilu bitbarim shehen letzorech anachat filim, incluso hablando de cosas que son necesarias para los tefilín. Ideal es no interrumpir ni siquiera con eso. El aimken y efshar beñanajer, al menos que no tengas otra opción. Que a juro tienes que hablar. Entonces, bueno, puedes hablar si es para algo relacionado con los tefilín. E incluso hacer señales con los ojos o con los dedos está prohibido entre el tefilín del brazo y de la cabeza. O sea, cuando uno está poniéndose los tefilín y te viene a saludar a alguien o alguien te hace señales, lo ideal es actuar como el bobo que no escuchó. Como que ni siquiera, no, ni hacer así, ni no, es como que no. Lo ideal es hacer eso. Pero efectivamente, si llegas a hacer algún movimiento con los ojos o las manos, no tienes que hacer la otra braja. Aunque no es lo ideal de hacer, you shouldn't do it, but if you do it, no tienes que hacer otra braja. Solamente tienes que hacer otra braja si interrumpes hablando y estás hablando de algo que no tiene relación con los tefilín. Ok, Jafales 21. Bimshama Kadish o Barejú o Kedushá ben Tfilim shel Yad, Tfilim shel Rosh. Y estás escuchando Kadish o dicen Barejú o la Kedushá en la repetición de la midad entre el tefilín del brazo y el de la cabeza. Lo yafsik la notimatzibur, no puedes interrumpir y responder con el miñán. El ashotek ve shomeo mejaben le mashiasibur ombrim, sino que haces silencio, escuchas y pones kavaná en tu cabeza como si estuvieras diciendo amén o estuvieras respondiendo kedushá o estuvieras respondiendo barejú. ¿Cómo? Correcto. Si estás en la mitad de Shemona Esrei y están diciendo Kadish, you should stop, listen. Aunque técnicamente Shemona Esrei, después de amén, yehei shemer abba bebaraj, etc., puedes seguir. Ya no tienes que prestar atención. Pero en este caso, entre el tefilín del brazo y la cabeza, si pasa esto, te quedas callado, escuchas, prestas atención y luego sigues, pero no interrumpes. Como Shilvar Atam Besiman Kuftet o Kufdalet, como se explica más adelante en el 104. Bueno, que ahí está justo hablando de lo que tú dices, de cuando estás en la midá y cómo tienes que hacerlo. Ok, Vimpasak vean, ahí si interrumpiste y respondiste, no me acordé, dije amén, dije barejú, respondí.
Heve efsek b'mirkat tefilin shel yad le'anachat tefilin shel rosh. Se considera una interrupción entre el tefilin del brazo y el de la cabeza. Ve'tzarich levarej al tefilin shel rosh shete brajot. Y tienes que hacer la brajá sobre el tefilin de la cabeza, ya sea como la opinión que está diciendo aquí, que tienes que hacer 2 brajot, o la opinión de Chabad, haces una brajá, o como sea la costumbre que aplica en este caso. Pero eso sí se considera una interrupción oficial. 49, what's this? Ok, desde el punto de vista de Chabad, que no hacemos 2 brajot, sino una sola, podrías decir, you know what, interrumpe, ¿no? Interrumpe entre los dos tefilín, responde amén, responde barejú, lejatjila interrumpe y para adelante. Y luego haces la otra brajá, porque al final hay opiniones, como la que tú haces, Alex, de que siempre haces la segunda brajá. Pero, again, that's in our case. Porque no hay ninguna opinión que dice que siempre haces 2 brajot sobre la cabeza. So, in our case, deberías interrumpir, responder y hacer la segunda brajá. ¿Y qué dice el Igrot Kodesh? Ok, bueno, el Rebbe está hablando de lo mismo que sea Lejatjila. Es una carta del Rebbe hablando de esto mismo, diciendo que si es Lejatjila lo hagas. Bueno, Lejatjila deberías prestar atención y no ponerte los tefilín en ese momento. Pero si ya te pusiste el primero y te agarraron, bueno, entonces interrumpes y respondes y haces la segunda braja. So yeah, that's a great point. Ok. Half Beit, 22. אסור להפסיק בין תפילים של יד לתפילים של ראש, אפילו במקום שאין גורם לברך שתי ברכות על תפילים של ראש. Está prohibido interrumpir entre ponerse el tefilín del brazo y de la cabeza, incluso en algún caso en donde no vas a estar obligado a hacer 2 brajot. ¿Cuáles son estos casos? Kegon, por ejemplo, Otama manijim tefilín de Jola Moed velo brajá. Las personas que se ponen tefilín en Jola Moed sin brajá, entonces puedo interrumpir, ¿no? Porque si interrumpo, igual no tengo que hacer otra brajá. Dice, no puedes interrumpir. Aunque no tiene la consecuencia de hacer la otra brajá, no puedes interrumpir. Vejen hamenijim tefilín shel Rabbeinu Tam, los que nos ponemos tefilín de Rabbeinu Tam, tampoco puedes interrumpir entre uno y el otro. Yo aquí sí lejatjila 100% respondo Kadish, pero no hablo. Digo lejatjila porque casi todos los días me estoy poniendo tefilín de Rabbeinu Tam mientras hacen Kadish. I don't think that's ideal, pero si no se habla. Entonces, ok, וצריכים לתקוף ולסמוך תפילין של יד, תפילין של ראש, בלי שום הפסק ושיחה בינתיים. Al final tienes que ponerte un tefilín detrás del otro, sin interrumpir. Tiene que ser uno detrás del otro. Sheneemar, como está escrito, vejaya leja leot al yadeja uzikaron beneneja, que esto será como una señal entre en tu brazo y como un recuerdo entre tus ojos. Velo nemar vejayu le zikaron beneineja. ¿Cómo? What does that mean? אלא משמע ששתיהם נחשבים להוויה ועשייה אחת בהמד שצריך לתחפן זו אחר זו בלא שום הפסק. Como que está escrito en singular. Como que es una señal. Bueno, pero no es una señal, son 2. No, es una. Porque se considera que debería ser un solo acto ininterrumpido. Entonces, aun y cuando te estás poniendo los tefilín y seguro no vas a hacer otra brajá, no debes interrumpir. Abal mikol makom. También conozco gente, no sé si es de alajado de costumbre, que cuando te quitas los tefilín tampoco hablas. We'll see if it brings it here. Que abal mikol makom, de todas formas, mutar la anot kadish kudusha o berehu ve'amen al kol abrajot ben tefilín shel yad, tefilín shel rosh, tefilín de Rabbeinu Tam. De todas formas, está permitido responder a Kadish, a Kedushá, a Barejú, a todas las brajot, entre que te pones un tefilín del otro, de Rabbeinu Tam, o Bejol HaMoed, o Bejol HaMoed, Misheno y Barej Alehem, los que no hacen brajá, que Van Sheinu, Korem le Barej Brajá, Shen Asrichal, Tefilín Shel Yad Rosh, Baruch Hashem. Se lo está diciendo, it's okay. This is what I do. Para llegar a tiempo a la casa a buscar a los niños, aprovecho
Un Kadish para quitarme los tefilim y el otro Kadish para ponerme los otros. Ok, Haf Gimel, 23. Veyesh Ombrim, hay quienes dicen, Sheleoilam en Filim Shel Rosh Teuna Shete Brajot. Hay quienes dicen que nunca se hacen dos brajot para el tefilín de la cabeza. Kim braja ahat kishar con la mitzvot, sino una sola braja como todas las mitzvot. Veloni takna birkat al mitzvot tefilim li filim shel rosh. Ela imken hifsik bedibur ben birkat tefilim shel yad la nahan shel tefilim shel rosh. Okay, aquí está lo que habíamos visto en una nota, que es la costumbre de Chabad, lo está trayendo dentro del texto como Yesh Ombrim, en donde hay una sola braja para tefilim shel rosh, y cuando se instituyó la braja de al mitzvot tefilim, es para el tefilín de la cabeza solamente si interrumpiste entre el del brazo y el de la cabeza. Avalim lo ifsik, pero si no interrumpiste beintaim, si no interrumpiste entre uno y otro, azay ola birkat leaniach tfilim shebrach al tefilin shel yad gam tefilin shel rosh. La braja que haces en el brazo de leaniach tfilim cuenta para los dos tefilim. Vehaminhag beelu aratzot, y la costumbre en estas tierras, me imagino que está hablando de Rusia, Eastern Europe, ya. En Alemania. Ok. For Ashkenazim, Kasvara Rishona. Los Ashkenazim hacen típicamente la Svara Rishona, que es si hay que hacer la braja siempre al mitzvot tefilín. Y los Sefaradim hacen una sola braja. Y aquí Chabad se comporta como Sefaradim en ese sentido. Ok. Mikol Makom le Rabja de Milta. De todas formas, como una precaución adicional, Tov lomar achar birkat al mitzvot filim baruch shem kol malchuto leolam vaed sheken tzarich lomar achar kol braja levatala que Moshe itbar besima reishba. De todas formas, si quieres ser cuidadoso, adicional, como hay opiniones que dicen que no hace falta la braja de al mitzvot filim, cuando digas la braja al mitzvot filim, dices baruch shem kol malchuto leolam vaed, que es la costumbre que se hace cuando haces una braja sin querer, que no hace falta. Ponte que yo ahorita hago la braja de Shakol y tomo agua, y dentro de 2 minutos se me olvida que ya la hice, vuelvo a hacer la braja de Shakol, y me doy cuenta, tengo que decir Baruch Shem Kol Malchuto Leolam Vaed, para tratar de reparar de que no sea una bendición en vano. Entonces está diciendo, no te cuesta nada cumplir con todo el mundo, y después de hacer la braja de Al Mitzvah Tefilin, dices Baruch Shem Kol Malchuto Leolam Vaed, en el caso de que la dices todos los días. Como se va a explicar luego en la sección 206. Okay. Y también si haces 2 brajot en el tefilín de la cabeza, que con shesiach ben tefilín shel yad, tefilín shel rosh, yomar achar brajah shniya, como que interrumpiste entre el tefilín del brazo y el de la cabeza, y luego sigues esta costumbre que hace las 2 brajot, leaniach tefilín y al mitzvah tefilín sobre la cabeza, entonces que digas después de la segunda brajá, Baruch Shem Kol Malchuto Leolam Vaed. También digas Baruch Shem Kol Malchuto Leolam Vaed para tratar de, por si acaso, reparar en caso de que es una brajá de más. No, haces al mitzvah, Chabad hace al mitzvah tefilín, nada más. Si interrumpes, haces al mitzvah tefilín. Nunca hacemos las dos. Ok, entonces si ya estás diciendo las dos porque sigues esta costumbre, la segunda, sí, nunca decimos la misma 2 veces. Entonces, en caso que hayas hecho las dos siguiendo esta costumbre, es bueno que después de la segunda braja digas Baruch Shem Kol Malchuto Leolam Vaed, Shelefis Varar Aharonash Nidber Besamu Hayta Braja Rishona Levatalam, porque al final, según la segunda opinión que vimos, la primera braja que dijiste, el de la cabeza, no era necesaria. ובעת שמברך ברכה ראשונה על תפילין של ראש, שהיא מרכד להניח תפילין טוב למשמש בתפילין של יד בשעת ברכה, משום שהמשמוש הוא חשוב כאילו מניח עכשיו על הקיבורת, ועל זה שייך לברך להניח תפילין. Y aparte, si quieres también tener otro safeguard, otra protección por si acaso, cuando hagas la brajá de leaniach tefilín en el tefilín de la cabeza, para los que hacen las dos en caso que te rompiste, sí, pero again, esto está cubriendo todas las posibilidades, porque si hay una opinión que dice que si interrumpes, haces las dos en la cabeza. Entonces, si estás siguiendo esa opinión, está diciendo, cuando termines de hacer las dos, di Baruch Shem Kol Malchuto Leolam Vaed. Y aparte, cuando digas leaniach tefilín, trata de moverte el tefilín del brazo
Porque hay una opinión que dice que al moverlo es como que te lo estás poniendo de nuevo. Estás como tratando de play it as safe as possible para evitar que ninguna de estas brajot sean levatalá. Entonces, en todo esto que estamos diciendo quizás es solo teórico porque no seguimos estas costumbres, pero estamos estudiando la halajá y tenemos que entender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Ok. Alright. Haf Dalet 24. Que barbearnos, ya explicamos en la halajá 13. De Birkat Leaniach Tfilim Ola Gam Ken Leshel Rosh, que la brajá de Leaniach Tfilim también cubre el tefilín de la cabeza. Al Ken Yesh Le Maet Haefsek Beneihem Beholma de Efshar. Entonces es importante de minimizar el tiempo que pasa entre ponerte el tefilín del brazo y de hacer la brajá y ponerte el de la cabeza, todo lo que puedas. ולכן לא יכרוך הרצועה סביב הזרוע עד לאחר שיניח תפילין של ראש. Entonces no te pones los de Zroa es el forearm. Okay, let's see how it finishes. Está diciendo, hasta ahora está diciendo, te ponte el tefilín del brazo, no te lo amarres todavía en el brazo y ponte de una vez el de la cabeza para minimizar el tiempo. We know this is not what we do, pero let's see cómo se desarrolla la halajá. Porque al final el amarrar 7 veces alrededor del antebrazo es más una costumbre que la parte de la mitzvah original. Al kento le ajerota, entonces está correcto como que dejarlo para después y ponerte más rápido el de la cabeza. Pero Beja Arizal Hayanohe, que el Arizal tenía la costumbre, Likroch Krijazo Kodem Hanachat Filim Sheldrosh, decir, ponerse todas las vueltas en el antebrazo antes de ponerse el tefilín de la cabeza. Mi preshi usover shekrijazo y mikla la mitzvah, porque según el Arizal esto es parte de la mitzvah. Ulefijach enzo hefsek klal, y por eso no se considera una interrupción, y esto se ha convertido en una práctica universal. O sea, no parecer, según esto, no hay nadie que hoy en día se ponga el del brazo y antes de amarrarlo en el antebrazo se ponga el de la cabeza. Pero bueno, sabemos que había una opinión que era así previamente. Ok, Kaf Hei. יש מי שאומר שאסור להוציא את התפילין של ראש מהתיק עד שתהא התפילין של יד מונחת כבר על הקיבורת. Hay quienes dicen que no podemos sacar el tefilín de la cabeza, del bultico, del bolsito, hasta que ya esté puesto el tefilín del brazo sobre el bíceps. Mehatam yadu la maskilim. Y la razón la saben los maskilim, los intelectuales, o como dice aquí, los que saben de Kabbalah o de la mística, dice el Alter Rebbe. Y, ok, next half bait, que asumo que sigue con esto. Ya ve, afim shetehem unachot lefanam chutz latikis, incluso ya sacaste los dos del bolsito. Lo yetaken liftoach et atfilim shel rosh ad achar hanachat tfilim shel yad. No abras y desamarres el tefilín de la cabeza hasta que te hayas puesto el del brazo. Porque cuando ya abres y desamarras el tefilín de la cabeza y después no te lo pones, estás como dejando de lado y bypaseando una mitzvah que dijimos hace tiempo en este capítulo que no era correcto. O lo hablamos en el capítulo de Tzitzit, perdón, ¿no? Ok, Chav Zayin, 27. Yesh oimrim sheyaniach atfilim shel yad meyushav utfilim shel rosh meumad. Hay quienes dicen que los tefilín del brazo se ponen sentados y los de la cabeza se ponen parados. Si no me equivoco, el rabino Perman lo hace así, que no es la costumbre de Chabad, pero el rabino Perman lo hace así. Mitam shenitbaer bazohar, como se explica en el Zohar. Y entonces, ¿qué dice el Zohar? Que el tefilín del brazo está asociado con la sefirá de Malhut, que es la que baja aquí abajo a los mundos inferiores, entonces es mejor ponérsela sentado, como que estás más abajo. Mientras que el tefilín de la cabeza está asociado con Zeir Anpin, que son las 6 sefirot emocionales, Gesed, Gurat, Tiferet, Netzachot y Yesod, que están más arriba, entonces es mejor ponérselo parado, en base al Zohar. Pero, la costumbre en estos países es ponérselo, o sea, los Ashkenazim, ponérselo los dos parados.
Virei Shamaim Yotzet Kulam, y el que sea temeroso de Dios puede salir de todas las opiniones. How will you do that? Ok, dice que este paréntesis, como que quizás el Alter Rebbe quería revisar esto, sí, quitarlo o ponerlo, pero al final quedó adentro. No sé cómo haces Yotzet Kulam. How will you do that? Lo voy a decir, Lejatjila Toblin Hokshetean Ahal al Kiboret Meyushav. Entonces lo ideal es que te pongas el tefilín sobre el bíceps sentado, de abrajá de akshirá la kibre yemiumat, pero la abrajá y el amarrado lo haces estando ya parado. Que Moshenit Bar Besiman Het, Shelkol Birjot Medvisot Sarich la Bares Mimat, como está explicado en el Simán, en la Alajá 8, que todas las mitzvot se deben hacer parados. Again, la costumbre de Jabat es ponérselo los dos parados, y en las costumbres generales Ashkenazí de ponérselo los dos parados. Bien, igual hay razones de que si tú tienes ciertas costumbres de tu familia, you could keep them, which is why maybe el Rabino Perman lo hace de esa forma. Ok, nos quedamos en la 28. Bezrat Hashem for next week.